¿Qué tal, amigos de Canaco, Veracruz? ¿Cómo se encuentran en esta tarde con viento del norte aquí en el puerto de Veracruz? Nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de Canaco, en el puerto de Veracruz, en la avenida Allende, entre Lerdo y Juárez. En tu programa, la productividad del capital humano, con temas que son muy interesantes para la sociedad en general y para la empresa en particular. Recuerda que tenemos dos secciones. La primera sección nos habla de la vida en general y la segunda sección es la aplicación en el ámbito empresarial. Entonces, en esto de la productividad del capital humano entran muchos factores. Hemos hablado de la motivación, del estrés, de la comunicación, del método Purón, de la productividad en general, pero el día de hoy, esta tarde, vamos a platicar contigo respecto a un concepto aparentemente etéreo, grande, que es la sociedad. ¿Qué tiene que ver la sociedad con la productividad del capital humano? Pues mucho, porque en la sociedad es donde nosotros vamos naciendo, creciendo, desarrollándonos y participando en común. Por ello es importante contemplar todo lo que la sociedad le da al ser humano y cómo el ser humano le retribuye a su ámbito social. Y de esta manera vamos a ver primero a la persona, a la familia, la comunidad, pero posteriormente la empresa y su capital humano. Cómo son influidos estos ámbitos por la cuestión social, lo que es en general lo que llamamos la sociedad. Recuerda que en esta barra de programas de Canaco Veracruz tú encuentras diversos temas. Aquí hablamos de la productividad del capital humano, pero hay otros programas. Entonces nuestra recomendación siempre es que estés al tanto de esta barra programática y que observes los temas que más te interesen. Son gratuitos para ti, te guían como empresario, te guían como líder y si perteneces a alguna organización como empleado, te dan una visión global distinta posiblemente para hacer conciencia de cómo superarte en tu puesto de trabajo o en tu negocio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar de la sociedad. Nosotros cuando nacemos, cuando venimos al mundo, llegamos generalmente de papá y mamá, ¿verdad? Pero independientemente quién nos va a criar, ya hablábamos antes de la familia, que esta puede ser de los abuelos, los tíos, papá, mamá, un solo progenitor, una familia adoptiva, qué sé yo. Hay muchas formas de establecer la familia y lo importante es que esta familia nos va dando valores, nos va dando principios, nos va generando los hábitos y las actitudes que nosotros presentamos ante la vida cotidiana. Pero eso no es fortuito. La familia no nos enseña o nos hace desarrollarnos solo porque sí. También, a su vez, la familia pertenece a un grupo mayor que es la sociedad. Por eso decíamos en aquel programa de la familia que es el núcleo básico de la sociedad. Entonces, nosotros estamos siendo influidos, y después hablaremos de cómo influimos, por la sociedad. Ejemplos, tenemos los medios de comunicación, tenemos el barrio o comunidad donde nos encontramos, tenemos la escuela o colegio al que asistimos, tenemos los equipos de algún tipo de deporte o la práctica deportiva, aunque sea individual o de conjunto, no importa. Tenemos a su vez la influencia de la religión en este tema, tanto en la política como en la religión, que son parte social y que influyen en la familia y en el organismo, en el individuo. Es importante tener un respeto especial por el credo, por la ideología, por la manera en que cada quien piensa, pero al fin y al cabo hay una influencia de la sociedad. Entonces observamos cómo son muchos los campos que entran en juego para ir creando a un ser humano, para ir desarrollando sus habilidades, su potencial, sus conocimientos en esta sociedad. Entonces, ¿qué pasa en una familia? Que esta familia pertenece a un grupo religioso, posiblemente dentro de la familia se tenga una participación política, que por lo regular se pertenece a una clase sociocultural y se busca el ascender en esto, ¿verdad? Hay una cuestión de inspiración, de querer llegar a más, una aspiración social. Bien, también existe eso. Y estamos rodeados de comunicación. La comunicación de la familia misma, de la familia extensa, del lugar donde vivimos y también de la mercadotecnia, que es la comunicación publicitaria, comercial, así como de la comunicación de los medios en general. Diarios, revistas, ¿verdad? La prensa, la comunicación impresa, pero también por medio del audio, por medio del canal auditivo, tenemos influencia de la radio y actualmente, bueno, pues no solo la televisión tradicional o por cable, sino también las plataformas que existen con películas y series, que son por lo regular de pago, o bien tenemos el uso de Internet, donde encontramos múltiple información, pero también es un medio que va desarrollando a la persona, a la familia e influye
en la sociedad. Entonces veamos poco a poco cómo va sucediendo esto. Una persona va naciendo en su núcleo social y dependiendo, por ejemplo, de la religión, serán las costumbres que tenga. Si nosotros hablamos del ámbito médico, del ámbito de la salud, posiblemente los seguidores o los creyentes de determinada línea religiosa no permitan una transfusión, no permitan una intervención quirúrgica, no permitan algún medicamento o antes de ello incluso, no solo por la salud, sino en la convivencia, pues las relaciones sexuales, las relaciones previas al matrimonio, en la sexualidad o algún tipo específico de contacto sexual. Entonces encontramos que nuestro comportamiento individual, familiar y social tiene mucho que ver con cómo nos van formando. Y aquí entra el concepto aquel que hace muchos años se decía, bueno, es que ya tienes puesto un cassette y no lo puedes borrar. Ahora decimos, tenemos un chip. Y si nosotros queremos progresar como persona, si nosotros queremos ampliar nuestro horizonte, posiblemente, no es definitivo, pero posiblemente algunos puntos que están en nuestros chips tenemos que modificarlos. Porque a lo mejor lo que funcionó hace 10, 20 o 50 años, el día de hoy quedó obsoleto. No estoy hablando de los principios morales, no estoy hablando del humanismo como tal, no de la convivencia social básica, sino de algunos agregados que la misma sociedad va matizando y va cambiando con el tiempo, con el transcurrir del tiempo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo la religión está dentro de la sociedad y afecta a las personas positiva o negativamente. No es un juicio, estamos hablando simplemente que les afecta, que les influye. De la misma manera, el pertenecer a un partido político o el vivir en una determinada época en que existe o existió el dominio político de algún partido, una ideología, entonces nos va a dar también un sesgo hacia dónde nos vamos a comportar, a dirigir. Por ejemplo, no es lo mismo nacer en un país meramente capitalista que en otro excomunista o socialista. No es lo mismo nacer en el momento y desarrollarnos, vivir en el momento en que la ideología política tiende más hacia la derecha que cuando tiende más hacia la izquierda o al centro izquierda o al centro derecha. Entonces, la política, el actuar de los políticos, de los partidos y de los seguidores va a dar también un énfasis a cómo va a presentarse en la sociedad la influencia sobre la familia y por ende en la persona. Encontramos entonces religión y política que, como decíamos, son elementos de mucho respeto, de diálogo, para no confrontar con las personas que piensan, sienten o tienen una fe diferente a la nuestra. Pero independientemente de esos dos grandes pilares de la sociedad que a lo largo de la historia siempre han marcado tanto lo bueno como lo malo de una sociedad, encontramos otros puntos. Por ejemplo, ¿qué sucede si en nuestro país, aquí en México, si en el estado de Veracruz, tenemos una situación de bonanza económica? Como decían en los años 60, 70, que los perros se amarraban con longaniza, había abundancia. Bueno, entonces al existir un entorno social, una sociedad con abundancia económica, fluye el dinero, se distribuye mejor, alcanza para algunos beneficios, para algunos satisfactores y por lo tanto el comportamiento es distinto. Cuando nosotros encontramos un país o una entidad federativa que se encuentra en una crisis económica o con carencias, entonces el comportamiento social va a variar, va a cambiar respecto a la abundancia y por ende la familia se va a comportar de distinta manera y las personas también como tal. Recordemos que en este segmento estamos hablando de la naturaleza humana, de la familia y la persona. Posteriormente vamos a hacer este análisis para la empresa, qué es lo que sucede en los empresarios y en el capital humano. Estamos hablando de la productividad del capital humano, por ello es el enlace de estos temas. Pero bien, cuando hablamos de la economía, entonces vamos a definir que una familia que se encuentra en un nivel económico intermedio tiene ciertos satisfactores garantizados y aspira a un nivel más elevado. Con ello, incita a sus miembros pequeños, ¿verdad?, a los niños, a los adolescentes, para que estudien, para que terminen una carrera, para que, como decían antes, sean alguien en la vida. Aun cuando ahora sabemos que no es suficiente una profesión y no es indispensable una carrera profesional. Hay personas que sin tener un título universitario o teniendo poco estudio, independientemente cuál sea este, han logrado mucho en la vida y no nos referimos únicamente al aspecto de dinero. Nos referimos en general a trascendencia, triunfo, éxito.
Bueno, pero hay una idea de que normalmente mientras más estudias, más aprendes, mejor te desarrollas en la sociedad. Y es parte de lo que estamos hablando en este programa, la sociedad y el individuo. ¿Qué relación hay en ambas? Entonces, si tú estudias y te vas formando con la meta o la idea de obtener un empleo, no es lo mismo que si en tu familia, por la sociedad en la que vives, te vas formando para estudiar y poner una empresa. La ideología es diferente y a la larga nuestras acciones también son distintas porque los hábitos, las tendencias, las actitudes fueron diferentes. ¿Pero en función de qué? De la sociedad, del grupo familiar, de la influencia económica hacia la persona. Ahí tenemos entonces ya la política, la religión y en general la economía de un área. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los llamados valores humanos, los principios inmutables, que en teoría como tales pues no pueden cambiar? Sin embargo, se van adaptando y en ocasiones se vuelven convenencieras las personas y dicen, pues mientras me convenga, así del término, voy a utilizar este valor, lo voy a demostrar, lo voy a vivir. Pero si no me conviene, entonces no. Y entonces ya no somos fieles a esa axiología, a esos ejes o valores que como seres humanos debemos tener. Y esto también depende de la sociedad. Por ejemplo, si el marco legal de una sociedad es sumamente estricto, muy probablemente nuestros comportamientos lo sean también y seamos disciplinados, respetemos las leyes, temamos a las sanciones que puedan existir por infringir una ley y su reglamento. Pero ¿qué pasa cuando en un país o en una entidad federativa, en un lugar, llámese ciudad, podemos tener una gran flexibilidad, no hay suficientes autoridades que vigilen, los principios no son lo suficientemente fuertes, bien cimentados, como para poder hacerlo uno mismo sin que nos estén observando, vigilando? Entonces caemos en una relajación de nuestra conducta. Cuando relajamos la conducta, entonces infringimos la ley, transgredimos el derecho de otras personas, pisoteamos incluso la dignidad de algunos otros y eso es parte de una sociedad poco restrictiva, poco legalmente coordinada. Y, insisto, esto es un ir y venir entre el individuo y la sociedad. Entonces se va haciendo un círculo vicioso que en algún momento tenemos que romper. El proyecto, la intención de este tipo de programas es precisamente hacer conciencia, darnos cuenta cómo está actualmente la sociedad, no para juzgarla ni para decir es que mis tiempos pasados eran mejores, sino para poder tratar de hacer algo mejor por la humanidad de aquí en adelante. Por eso hablamos entonces que el ámbito legal, la cuestión de las leyes en general para una sociedad son importantes a la hora en que nos están normando nuestras conductas y el individuo, la familia actúa dentro de una sociedad. Nos queda el otro tema que son las personas, la comunidad misma y los medios de comunicación. Cuando nosotros regresemos del breve corte comercial que tenemos, vamos a hablar también de esos temas y vamos a abordar el ámbito de la empresa, el capital humano dentro de una organización, cómo está comportándose en función de la sociedad que le rodea. Recuerda que Canaco Veracruz te ofrece cursos presenciales, te da capacitación para tu capital humano y específicamente por medio de Psicoexistir Veracruz. Desarrollo del potencial humano para ti, para tus empleados, para tu empresa, por medio de Canaco Veracruz y por otros medios también si así lo necesitas. Tenemos distintas ofertas de capacitación y Canaco te espera para que pidas informes y si no lo has hecho te puedas afiliar como comerciante establecido. Regresamos en breves minutos. Gracias por permanecer con nosotros. El 22 de junio de 1879 se fundó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, misma que fue creada en la lonja mercantil, siendo su primer presidente Francisco Landero y Cos, quien se había desempeñado como administrador de la aduana y gobernador del estado de Veracruz. Somos la segunda Cámara de Comercio más antigua del país. Cumplimos 140 años sirviendo al comercio organizado de Veracruz. Con más de 50 años de servicio, Casa Ralero te ofrece la mejor calidad en muebles de oficina que hacen de tu lugar de trabajo un sitio eficiente, funcional y moderno.
Ubícanos en la avenida 1 de Mayo, 1002, Colonia Ricardo Flores Magón. ¡Te esperamos! El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos, debemos estar abiertos y responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: ¡Pregúntame! 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, Conociendo México. ¡Pregúntame! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Hola amiguitos, ¿cómo están? Santa Claus llegó a Veracruz y junto con nuestros amigos de Canaco Servitur de Veracruz, los queremos invitar para nuestro desfile navideño este 21 de diciembre a partir de las 5:30 de la tarde por toda la Avenida Independencia. Y recuerden que a las 6 de la tarde estaremos en la macroplaza del puerto de Veracruz dándole muchos regalos y muchas sorpresas para todos aquellos que se portaron bien. Recuerden, Canaco y Santa Claus están en el puerto de Veracruz el día 21 de diciembre. ¡Nos vemos! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Qué bueno que continúan con nosotros, amigos de Canaco Veracruz. En esta ocasión, en tu programa La Productividad del Capital Humano, estamos hablando de la sociedad. En el segmento pasado hablábamos cómo el individuo se ve afectado, la persona se ve afectada por su familia, por la comunidad y obviamente por el grupo social. Dependiendo el entorno, este entorno social, si se habla del aspecto económico, político, religioso. Todo en conjunto va moldeando a la persona, sus actos y su futuro. Por supuesto que sí. Pero entonces está pendiente también hablar de cómo los medios de comunicación también influyen de una manera significativa en el ámbito social sobre la persona, sobre la familia, al igual que la comunidad misma. Bien, sucede que si nosotros vivimos en determinado barrio, colonia o fraccionamiento, por lo regular se trata de personas que convivimos de la misma manera con características semejantes. Ya lo veíamos en el programa pasado cuando hablábamos precisamente de la comunidad, donde acostumbramos vivir en grupos homogéneos de empresas semejantes, de salarios o ingresos parecidos o con la forma cultural homogénea. No siempre es así, pero en general puede darse ese caso. Bien. Entonces, si las personas que nos rodean tienen costumbres semejantes a las nuestras, también están influyendo en nosotros, porque son modelos, son ejemplos, vamos a seguirlos y ellos nos van a seguir también a nosotros. Vamos a coordinarnos para llevar a cabo actividades específicas, posiblemente en la cuadra, en el lugar de recreación como puede ser un parque o en todo el fraccionamiento o colonia. Entonces, ese lugar llamado comunidad, todo lo que está alrededor nuestro de la vivienda, va a influir en cómo nos comportamos. Ahorita vamos a hablar de la empresa, pero por el momento estábamos hablando de la persona y su casa, su familia. En el ámbito de los medios de comunicación, pues a nivel social es muy importante porque van marcando una pauta, van influyendo. Algunos dicen que son de manipulación. Bueno, nadie puede ser manipulado si no lo quiere, si hace conciencia, si se da cuenta de lo que está tramando alguien. Sin embargo, como medios de comunicación de tipo masiva, pues llegan a todas las personas. Si nosotros no tenemos conciencia de lo que estamos observando, escuchando, viendo en los medios, si nosotros no estudiamos mucho, no profundizamos y nos creemos todo lo que nos dicen, que parcialmente puede ser cierto, pero que no siempre es en su totalidad, entonces todo eso va formando opinión, todo ello va formando una sociedad que puede ir continuando por un determinado camino, por el bien, por el mal, por el medio, como cada quien elija, y entonces los medios de comunicación también están influyendo en la sociedad. Y al hablar de sociedad, pues hablamos de los individuos, en donde cada niño, por ejemplo, en el colegio, está buscando tener el determinado juguete, realizar algún juego, o en la época actual, los gadgets, ¿verdad? Tener el celular, la tableta, la laptop, los instrumentos digitales de la modernidad, bueno, los mejores o los mismos que los compañeros, porque la publicidad ha hecho que algunos de los niños puedan adquirir esos productos y los demás, aunque su familia no tenga los recursos para ello, tratan de hacerlo, tratan de emularlos o copiarles.
Bien, todo esto que estamos mencionando a nivel personal y familiar lo trasladamos ahora a la empresa con el capital humano. Y entonces, ¿qué encontramos? Que hay una diferencia por lo regular, no siempre, y tampoco debe ser un juicio de valor ni una crítica, pero por lo regular hay una diferencia sociocultural entre el empresario, los socios, los dueños de una empresa y su capital humano. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, según el trabajo que vamos desarrollando, desde lo más bajo del organigrama, desde lo más práctico, palpable, físico, las personas pueden tener una cultura o una manera de pensar por la sociedad en la que viven, distinta, no mejor, no peor, simplemente distinta que los jefes, los supervisores, los directores o los empresarios mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la empresa se convierte en un microcosmos, en una microsociedad, donde también nosotros como empresarios, como jefes, podemos ayudar a los empleados, al capital humano de nuestra organización, no importa en qué nivel jerárquico se encuentren, para tratar de hacer algo homogéneo, es decir, la cultura organizacional. Y ya habíamos referido la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que busca un ambiente laboral favorable. ¿Cómo lo vamos a lograr si tenemos discrepancias, si tenemos maneras muy distintas de pensar, de creer, de afirmar, de realizar? Bueno, se trata de buscar un consenso sin quitarle la parte única de personalidad propia de cada uno de los individuos. Entonces, todos podemos dar un poco, todos podemos aprender un poco a ser un conjunto de personas homogéneas dentro de la empresa sin perder nuestra identidad propia. Entonces, la sociedad también influye en las empresas. ¿Cómo? De manera directa, por el ejemplo, por las personas que ahí convivimos y se va haciendo algo semejante. ¿Pero de qué otras formas? Bueno, también la competencia es otro de los elementos en la sociedad que va a influir en la manera de comportarnos dentro de una organización. Por ejemplo, antes no se acostumbraba tanto el uniforme, los logotipos, los nombres de las empresas para dar una identidad. Ahora es mucho más notorio, parte por la mercadotecnia hacia el exterior y parte por la pertenencia a la organización. Entonces encontramos que ahora el uniforme, los logos, toda la imagen corporativa nos va a dar ante los públicos externos esa imagen precisamente que va a moldear a la sociedad de alguna manera. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando una empresa es reconocida, aporta calidad en sus productos y servicios, es socialmente responsable, tiene salarios dignos y mejores, tiene prestaciones y es un lugar seguro, bueno, entonces las personas desde que están estudiando ya están aspirando a llegar a un puesto de trabajo a esa gran organización. ¿Se dan cuenta entonces, amigos, cómo la sociedad influye en la empresa, pero la empresa también va moldeando a la sociedad? Si nosotros tenemos que nuestras empresas son productivas, son socialmente responsables, son un entorno favorable para los trabajadores, entonces vamos a hacer una microsociedad, un microcosmos en nuestra empresa que va a ser muy positivo y que se va a ir extendiendo con la competencia, con otras empresas del sector, con otras empresas que no son propiamente de nuestro ramo, pero que se complementan con el nuestro, y así vamos haciendo un tejido social, un tejido empresarial apropiado. ¿Qué es la Canaco? Precisamente una cámara donde los comerciantes, los empresarios, los profesionistas independientes, podemos todos en conjunto hacer un grupo social empresarial, comercial, de tal manera que podamos aprender juntos, que podamos modificar a la sociedad con los valores empresariales, no de una forma inapropiada. Entonces, este es el momento precisamente para reflexionar y decir, bueno, si la Cámara me ofrece asesoría, me ofrece apoyo, me ofrece capacitación en descuento, ¿verdad?, con menores precios, me ofrece este tipo de canales de radio, televisión digital, pues vale la pena acercarse a Canaco Veracruz. Y bueno, por estos canales todo es gratuito, hay múltiples consejos, ideas, aspectos tecnológicos de la mujer, de ejercicio, de dieta, de tantos puntos que son importantes para los seres humanos y para los empresarios. Pero no basta con eso, puedes solicitar informes y afiliarte a la Cámara. Entonces, como afiliados vas a tener otro tipo de ventajas y derechos que son convenientes como comerciante establecido. Y todos en conjunto vamos a hacer una sociedad más sana comercialmente hablando y con un factor protector para evitar otro tipo de problemas.
Ahora, ¿qué es lo que pasa con la sociedad alrededor de la empresa y el capital humano? Que existen regulaciones. En el segmento anterior hablábamos, por ejemplo, que una sociedad necesita tener un marco legal, porque si no se respetan las leyes, tenemos un cierto caos social y podemos pasar por encima de los derechos de otros o pueden pisotear los nuestros. En el caso comercial o empresarial es algo semejante. Nosotros tenemos que normarnos por lo que son las leyes, bueno, obviamente por la Constitución y los tratados internacionales, pero por las leyes que van directamente a influir la situación, la operación de nuestras empresas. Los empleados y los empresarios, lo que es la Ley Federal del Trabajo, lo que son los códigos en general para poder trabajar, para poder producir, para poder comerciar. Entonces encontramos múltiples lineamientos legales que tenemos que respetar. Si lo hacemos, la sociedad en general se ve beneficiada y la sociedad comercial o empresarial en particular también. Vemos entonces que no somos entes aislados. No se trata de que el personal vaya, trabaje un rato, regrese y se acabó, sino que vamos formando entre todos el ámbito social, el mundo entero. Entonces a menudo nos quejamos, oye, es que el gobierno no ha hecho esto, oye, es que tal empresa contamina o ha hecho determinada acción como tal que es negativa para la sociedad. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Realmente hacemos conciencia? ¿De veras nosotros como individuo, como grupo o colectivo laboral, como empresa, estamos aportándole a la sociedad algo más que nuestro producto y nuestro servicio? ¿Estamos dando ejemplo de educación, de cultura? ¿Estamos contribuyendo con los demás? Qué bueno, ojalá que así sea. Por ejemplo, las universidades aportan conocimiento, las escuelas, los colegios, los institutos, las academias, todos los del ámbito educativo aportan conocimiento. Sí, si son del ámbito privado te cobran una colegiatura y a cambio te dan un diploma, un certificado a partir de un conocimiento acreditado. Pero no basta con eso. También una institución educativa te da cultura, te da deporte, te da difusión, te integra a la sociedad de mejor manera. De igual forma, las empresas de servicios o de la elaboración de productos debemos tener esa visión social. Pagar nuestros impuestos, dar los salarios apropiados, no brincarnos las leyes, ¿verdad? No infringir y con ello, bueno, contribuir a lo que es el estado social, a toda la sociedad. Y con esto vamos a ir teniendo con nuestros empleados una fuerza de trabajo importante, salud y condiciones favorables en higiene, en seguridad para ellos y para sus familias. Es decir, una empresa es muy importante porque el capital que arriesga uno como empresario repercute en fuentes de ingresos, no solo de una persona, sino de todos los familiares que dependen de ella. Entonces fíjense qué sana es una empresa que trabaja adecuadamente, qué buen papel social está desarrollando el empresario cuando le está aportando todo esto a su grupo de trabajadores, a su capital humano. Por eso, el tema de la sociedad es importante contemplarlo, no solo como persona y familia, sino también como empresarios, como parte de una organización. De ahí que tengamos instituciones públicas, empresas privadas y asociaciones civiles, que todos en conjunto debemos vernos como una sociedad establecida y no con rivalidad, no por competencia o no juzgando que si los burócratas no lo hacen, que si la iniciativa privada es agresiva, que si las asociaciones civiles en ocasiones solo buscan recursos gubernamentales. O sea, no tengamos ese sesgo y no caigamos nosotros mismos en llevarlo a la realidad. Transformemos entonces nuestra sociedad a partir de la empresa, a partir de nuestro trabajo. El trabajo dignifica, el empleo es algo maravilloso y el emprender también. Entonces de esta manera nosotros cambiamos la sociedad, cambiamos el mundo, aportamos algo favorable y además tenemos ingresos o utilidades. Es un círculo virtuoso que cambiamos por el famoso círculo vicioso. Mejor hagamos las cosas bien, transformemos al mundo de esta manera. Recordemos que hay una frase muy importante que se menciona a menudo en la educación. No nos preocupemos tanto del mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Mejor ocupémonos de qué es lo que nosotros estamos inculcando, educando, formando en nuestros hijos y en nuestros nietos para ver qué hijos le vamos a dejar al mundo, que ellos como hijos y como nietos van a ser quienes transformen la sociedad. Si hoy nos quejamos que ha cambiado negativamente, puede ser que sea en gran parte porque nosotros lo hemos hecho, lo hemos permitido.
dejando que otros hagan. Entonces ya es momento de que nosotros como empresarios tomemos las riendas, hagamos un cambio favorable y transformemos la sociedad a partir del cumplimiento de las leyes, de los reglamentos, pero sobre todo del aspecto humano. La famosa norma 035 de la que tanto se habla no es otra cosa más que la transformación del elemento psicosocial. El fondo es psicosocial. Olvidémonos del formato, del cumplimiento estricto, de las fechas, de las multas. Todo eso es colateral, todo eso es extra. Lo que importa es el fondo de carácter psicosocial. Cuando nosotros tratamos al ser humano como nos gustaría que nos trataran a nosotros, con empatía, con asertividad, y con esto lo hacemos dentro de nuestra empresa, transformamos a la sociedad. Espero que este mensaje, esta toma de conciencia, nos haga reflexionar y lo logremos poco a poco o lo mejor que se pueda. Estamos en tu programa La Productividad del Capital Humano, emitido por Psicoexistir en Canaco, Veracruz. Te invitamos a ver todos los programas de la barra de Radio TV Canaco Digital. Nos puedes seguir en Facebook y por la app de Canaco Radio TV Digital. Muchas gracias por tu atención y te esperamos para el siguiente programa, La Productividad del Capital Humano. Hasta la próxima. Ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020 a Veracruz. Tus respuestas nos sirven para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Cuando toca el entrevistador del INEGI, ábrele y dile: ¡Pregúntame! 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 ¡Me da pena! ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Si acostumbras a reunirte con familiares y amigos para compartir momentos, recuerdos y sabores, Picadeli Confitura de Chile Manzano es el aderezo ideal para acompañar queso, pan y vino. Es un producto orgullosamente veracruzano que se presenta en 5 combinaciones distintas de frutas, especias de la región y niveles de picante para todos los gustos. Contáctanos al 2291 2085 45. Picadeli, el picante nunca fue tan delicioso.